Hola, vamos a tratar sobre el tema el nombre de la iglesia. Solemos escuchar que los católicos dicen que Jesús fundó la iglesia católica, pero les vamos a demostrar con pruebas que eso no es así. La iglesia que funda Jesús no tiene ningún nombre. Ni Jesucristo ni los apóstoles le colocaron un nombre a la iglesia. Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no dice que sea católica romana, ni ortodoxa, ni protestante. No tiene ningún nombre. Entonces, vamos a la realidad número 1. La iglesia de Jesús y los apóstoles no tenía ningún nombre. ¿Pero qué es un nombre? El nombre es el título por lo cual una cosa o una persona es conocida. Muy bien, ¿por qué título era conocida la iglesia en la época de los apóstoles? No era conocida por ningún título, por ningún nombre. Entonces, ¿de dónde sale el nombre católico? Todo creyente católico suele citar a San Ignacio para dar una explicación sobre el uso del nombre católico. Entonces vamos a la realidad número 2. San Ignacio nunca le colocó un nombre a la iglesia. Vamos al texto de una de sus cartas y dice: allí donde está el obispo, allí debe estar el pueblo. Así como donde está Jesucristo, está la iglesia universal. San Ignacio dice que la iglesia es universal, lo cual es cierto, pero nunca utiliza esta palabra universal para colocarle un nombre a la iglesia. Está describiendo una característica, una cualidad de la iglesia. En la carta de Efesios 5:27, el apóstol Pablo escribió: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como el apóstol Pablo no está colocando nombres a la iglesia, sino que está describiendo cualidades de la misma, así tampoco San Ignacio colocó un nombre a la iglesia, sino que dijo que la iglesia es como característica universal. Porque el original de la carta de Ignacio es en griego, y esta es la palabra utilizada, y quiere decir universal. La iglesia no se llama católica en griego, ni católica en latín, ni universal en español, sino que la iglesia es universal en cada idioma de este mundo. En la carta a los magnesianos, Ignacio escribe: aprendamos a vivir como conviene al cristianismo, porque todo el que es llamado según un nombre diferente de este, no es de Dios. Así que no le adjudiquemos a San Ignacio la creación del catolicismo, porque él mismo dijo que todo el que es llamado según un nombre diferente del cristianismo, no es de Dios. En la iglesia primitiva los creyentes no eran llamados católicos, sino cristianos. El mismo San Ignacio
en la carta a los magnesianos escribió: por tanto, es apropiado que no solo seamos llamados cristianos, sino que lo seamos. Cuando comenzó a dilatarse la división entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente, ahí la Iglesia de Roma toma el nombre de Católica Romana y la Iglesia de Oriente toma el nombre de Ortodoxa. Por eso, la Iglesia de Roma usa un nombre en latín, católica, y esa palabra, que en español es universal, es utilizada en el idioma latino romano, porque no está identificando a la iglesia que surgió en Jerusalén, sino que está identificando a la iglesia de Occidente, que se separa de la iglesia de Oriente, conformando la iglesia llamada Católica Romana. Por eso utiliza un nombre en latín, de donde surge su identidad. Vamos a la realidad número 3. No existe una iglesia de Cristo, sino que de esa iglesia original allí en Jerusalén, que no tenía ningún nombre, se conformaron primero dos iglesias, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica romana, y de esta última surgió la iglesia protestante durante la reforma del siglo XVI. O sea, que la iglesia católica romana sí viene de la iglesia original de Cristo, como así también la ortodoxa. Pero ambos nombres no fueron establecidos por Jesucristo y los apóstoles, sino que estos títulos surgieron posteriormente, cuando la iglesia comenzó a dividirse entre Occidente y Oriente. ¿Por qué los apóstoles no colocaron ningún nombre para la iglesia? Los apóstoles no colocaron ningún nombre a la iglesia porque la palabra iglesia no se refiere a una institución, sino al conjunto humano de los creyentes. Por eso el conjunto de creyentes no tiene ningún nombre, sino que es la iglesia. El nombre de todos los creyentes juntos es iglesia. La iglesia es el nombre que identifica al conjunto de creyentes y al conjunto de diáconos, obreros, pastores, obispos que están en ella. Por eso no tiene ningún sentido colocarle un nombre a la iglesia, porque no es una institución. Pero al dividirse la iglesia en dos partes, allí surgieron los nombres para identificar de qué parte de la iglesia uno pertenecía. Los nombres de la iglesia que nosotros utilizamos sí se refieren a instituciones. La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Protestante sí son instituciones y cada una tiene un nombre que la identifica. Pero esa iglesia que surge en Jerusalén con Jesucristo y los apóstoles y los primeros cristianos no tenía ningún nombre, no era identificada por ningún nombre en particular. Porque iglesia no es una institución, sino el conjunto de los creyentes.